Bueno, pues vamos a tener ahora una breve introducción al lenguaje de programación de JavaScript. Para ello también me parece importante hablar un poco acerca de la historia de este lenguaje. Este lenguaje fue creado en 1995 por Brendan Eich para Netscape. En ese entonces esta era una compañía gigantesca que comercializaba un navegador de internet que se llamaba justamente así, Netscape, y ellos necesitaban en ese entonces incorporar que en las páginas web fuera posible interactuar de una manera más dinámica con el usuario. Además de tener esto del HTML y CSS, querían que fuera posible interactuar de una manera más dinámica, más rica con el usuario. Por ello es que fue necesario que incorporar la posibilidad de incrustar un lenguaje de programación en el desarrollo web, y para ello fue que desarrollaron este lenguaje de JavaScript. Es interesante también notar que este desarrollo ocurrió en medio de lo que se conoce como la guerra de los navegadores, que básicamente fue una competencia comercial entre Netscape y otro navegador muy importante que es Internet Explorer de Microsoft. Esto también dio origen a muchos problemas porque Microsoft en su navegador de Internet Explorer agregó funcionalidades que eran incompatibles con Netscape y viceversa. Entonces hubo un tiempo en el cual uno, cuando desarrollaba una página web, tenía que hacer una versión diferente para cada uno de esos navegadores. Al final, de esta guerra, cuando ganó Internet Explorer y Netscape quebró, también esto dio origen a otra época un tanto oscura en el desarrollo web, porque justamente Internet Explorer por mucho tiempo no se apegaba del todo a los estándares. Y además también los navegadores, las diferentes versiones que salían, tenían a veces errores que hacían muy complicado darle mantenimiento a una página. También ocurría que muchas veces un usuario se quedaba con una versión de navegador y ya no se actualizaba, y entonces había que tener pues una página que fuera compatible con versiones bastante viejas de Internet Explorer. Esa fue una época bastante complicada para el desarrollo web. Realmente era un infierno hacer una página que tuviera soporte para todas las versiones de Internet Explorer. Afortunadamente eso ya no les va a tocar a ustedes. Desde hace como una década Internet Explorer perdió mayoría en el mercado comercial, y ahora hay otras alternativas de navegadores que han forzado a que todas estas compañías se pongan de acuerdo para que adopten un estándar y bueno, para que también respeten los estándares que hay en cuanto al desarrollo de JavaScript y de otras partes de la web. Bueno, aquí ya me extendí un poquito con este punto, pero vamos a regresar acerca de este lenguaje de JavaScript. Originalmente el nombre de este lenguaje no era tal cual JavaScript, sino que más bien se llamaba Mocha. Más adelante se le cambió el nombre a LiveScript y finalmente se le cambió el nombre a JavaScript. Este cambio a este nombre ocurrió también por una cuestión de mercadotecnia. En ese entonces empezó a tener también mucha popularidad otro lenguaje de programación que se llama Java. Entonces, para tomar un poco de esa popularidad, pensaron que era buena idea cambiarle el nombre a JavaScript. Sin embargo, este lenguaje no tiene nada que ver con Java. De hecho, el lenguaje que se creó, el lenguaje que construyó Brendan Eich, estaba inspirado principalmente en un lenguaje que se llama Scheme. Scheme es un lenguaje de programación que sigue un paradigma que se llama funcional. Por lo general nosotros cuando aprendemos a programar, aprendemos usando C, que sigue un paradigma de programación estructurada, o aprendemos usando Java, que sigue un paradigma orientado a objetos. No es tan común aprender a usar el paradigma funcional, y justamente por eso fue que a Brendan Eich, la gente de Netscape, le pidió que el lenguaje lo cambiara para que en la sintaxis se pareciera un poco más a C y a Java. Pero eso también dio origen a ciertos problemas, porque en el fondo realmente JavaScript es un lenguaje que sigue el paradigma funcional y está maquillado por encima para que se parezca un poco en la sintaxis a C y a Java. Entonces, lo que quiero que noten con esto es que el lenguaje no tiene nada que ver en realidad con Java y con C. Es un lenguaje puramente bueno, es un lenguaje casi funcional. Eh, en ese aspecto, nosotros estaremos viendo algunos de esos conceptos para que puedan sacarle un mayor provecho a este lenguaje. También es importante notar que este lenguaje pues estuvo siendo usado o mejor dicho, ha sido usado durante todo este tiempo en los navegadores, pero en particular en el 2005 fue cuando empezó a ganar mucha popularidad, porque justamente James Garrett en ese entonces propone algo que se conoce como Ajax. Esta es una tecnología que veremos más adelante en el curso, pero de esta tecnología fue que empezó a ganar mucha popularidad el lenguaje.
Y más adelante, en el 2008, otro autor que se llama Douglas Crockford publicó un libro bastante bueno que se llama JavaScript, The Good Parts, en el que básicamente hace énfasis en eso que les comentaba, que JavaScript es un lenguaje funcional, y si ustedes le quitan ciertas partes, si ustedes ignoran ciertas partes del lenguaje, que hay que decirlo como es, son partes que están mal diseñadas en el lenguaje de JavaScript, si ustedes omiten esas partes y se quedan nada más con lo que es el paradigma funcional y con lo que Douglas Crockford llama las partes buenas de JavaScript, se quedan con un lenguaje bastante poderoso. Y esto ha hecho que últimamente JavaScript tenga una popularidad enorme. Ya es un lenguaje que ustedes pueden incluso usar no solamente en el desarrollo de la página, de sus páginas web, también lo pueden usar del lado del backend, del lado del servidor, a través de tecnologías como lo es el motor V8 de Google con Node.js. Estos son temas un tanto avanzados de JavaScript, pero es nada más para que ustedes sepan que este tipo de tecnologías existen. Y bueno, ya teniendo un poco más este contexto histórico y haciendo énfasis en que la JavaScript es un lenguaje funcional, es también importante mencionar que justamente como JavaScript se hizo en un tiempo muy breve, se empezó a ser un lenguaje bastante utilizado. En 1997, una organización que se llama ECMA International tomó este lenguaje y lo estandarizó a través de algo que se conoce como ECMAScript. Entonces, este es un estándar que básicamente está estandarizando el lenguaje de JavaScript. Y bueno, ya con esto vamos a ahora sí empezar a ver un poco más acerca de como tal de en qué consiste este lenguaje. Cuando hablamos de JavaScript, es importante también notar que podemos usar JavaScript en la vista, también lo podemos usar en el servidor, pero en el caso de la vista es importante hacer distinción de dos partes. Tenemos que hablar de JavaScript como lenguaje de programación, y también tenemos que hablar de JavaScript como un API, una API. Esto es básicamente un conjunto de funciones y librerías que nos van a permitir manipular en el navegador algo que se conoce como el DOM, también hacer algo que se llama geolocalización, manipular algo que se conoce como el canvas, y también hacer interacción multimedia. Nosotros en particular vamos a hacer mucho énfasis en esto del DOM. Esto es algo como muy fundamental que hay que aprender cuando uno quiere usar JavaScript en la vista, en las páginas web. Entonces, por ello es que primero vamos a entender un poco acerca de los conceptos más fundamentales del lenguaje de programación, y más adelante veremos el API del DOM. Entonces, ya ahora sí, para hacer un ejemplo concreto en código, lo que voy a hacer aquí es que me voy a ir a mi editor de código, como siempre, y voy a abrir aquí una carpeta. De hecho, ya tengo esta carpeta en mi editor, que se llama ejemplo JavaScript. Yo creé esta carpeta en cualquier parte de mis documentos. Ustedes pueden crear esta carpeta también. Y aquí puse este archivo que se llama intro JavaScript. No tiene en este momento nada. Vamos a empezar a poner código en este archivo, poniendo signo de admiración, enter, y eso nos genera el template básico de HTML, ¿no? Déjenme, voy a ocultar el panel izquierdo, y de este lado derecho voy a poner el resultado de ejecutar la página. Estoy ejecutando Live Server, este plugin de Visual Studio Code que les mostré en otro video cómo utilizarlo. Y bueno, para poder utilizar incrustar JavaScript en su página web, lo que tienen que hacer es, pueden usar por ejemplo esta etiqueta script dentro de la etiqueta head. Si se fijan, estamos aquí dentro de head. Y dentro de esta etiqueta script ustedes pueden poner código de este lenguaje de programación de JavaScript. Por supuesto, lo más esencial que uno puede poner en un lenguaje de programación son los comentarios. Los comentarios en JavaScript empiezan con 2 diagonales, entonces esto es un comentario. También pueden poner comentarios de esta otra forma, que sería poniendo una diagonal, luego asterisco, luego ponen otro asterisco y luego diagonal. Y todo lo que esté entre estos 2 asteriscos es básicamente un comentario. Entonces esto les da la posibilidad de poner comentarios en varias líneas. Esto es un comentario en varias líneas. Entonces la diferencia de este es que este es un comentario en varias líneas. Otra forma de poner comentarios con 2 diagonales nada más es para que ustedes puedan poner comentarios en una sola línea. Y por supuesto, uno cuando empieza a aprender a usar un lenguaje de programación, pues nunca falta escribir el famoso hola mundo. Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a utilizar una instrucción que me va a permitir imprimir aquí un texto. Esa instrucción va a ser document.write punto y coma. Las instrucciones en JavaScript casi siempre van a notar que son de esta forma. En ese sentido siempre llevan un punto y coma, como lo es en el lenguaje C o en el lenguaje Java. Y aquí en este caso estoy invocando una instrucción, la instrucción write, que me va a permitir escribir mensajes aquí en nuestra página. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner hola mundo.
Voy a guardar mis cambios y aquí del lado izquierdo, espérenme, no he arrancado esta página. Déjenme, la voy a arrancar ahora sí. Ahí está ya. Entonces, ahí está el texto de Hola Mundo, este que puse aquí. Si se fijan, aquí podemos usar la herramienta de inspección que vimos en el video de desarrollo responsivo. Si le doy aquí clic derecho y le doy en inspeccionar, van a ver que si ustedes seleccionan este texto que está aquí, lo que les voy a mostrar aquí abajo en el HTML que es de la página es que dentro del body agregó este texto que dice Hola Mundo. Entonces no habíamos puesto originalmente aquí en el body nada, pero al invocar esta instrucción lo que hizo es que agregó dinámicamente dentro del body este texto que dice Hola Mundo. Justamente por eso pues también podemos imprimir usando esta instrucción de document write. Podemos imprimir HTML dinámicamente. Por ejemplo, aquí puedo poner una etiqueta H1 que diga es un título. Voy a terminar aquí la etiqueta H1. Fíjense que todo esto lo estoy poniendo dentro de comillas dobles. Entonces, al final, aquí si se fijan, cuando guardo mis cambios ya me está poniendo una etiqueta de H1, la generó dinámicamente, la agregó dinámicamente dentro del body después de esta instrucción que nos imprimió el texto de Hola Mundo. En general, esto de poner entre comillas dobles un texto es lo que se conoce como cadenas. Entonces aquí le voy a poner como que un comentario. Imprimimos una cadena. Entonces las cadenas en JavaScript son pues textos que ustedes ponen entre comillas dobles. Esta instrucción write acepta cadenas. En particular ustedes le pueden pasar una cadena que represente HTML y ese HTML lo va a insertar dinámicamente aquí en su página. También podemos utilizar document write para justamente poner números. Por ejemplo, aquí puedo poner document.write y puedo poner aquí, por ejemplo, 14.5. Si se fijan, ya no estoy poniendo comillas dobles. Tal cual es un número. Entonces, si yo le pongo aquí 14.5, pues se fijan, voy a hacer esto un poco más grande. Aquí ya está poniendo ese valor. Y también, pues, por ejemplo, puedo hacer sumas dentro de este comando. Puedo poner, por ejemplo, 14.5 más 2. Pues eso va a ser 16.5, ¿no? Y ahí me está imprimiendo el resultado. Entonces, aquí si se fijan, los números no llevan comillas dobles, se ponen tal cual como si fueran números, ya sea enteros o números decimales. Y si van a usar texto, pues ponen comillas dobles. También podemos concatenar cadenas y variables simplemente haciendo lo siguiente. Aquí voy a poner un document write y voy a poner aquí, por ejemplo, un texto que diga valor número, 2 puntos, y aquí voy a pegarle un número, por ejemplo 30.6. Aquí lo que estoy haciendo es que entonces estoy pegando esta cadena, este número, este es un texto y este es un número específico. Si se fijan aquí en la pantalla, lo que está haciendo es que me está imprimiendo ese texto pegado al 16.5 que teníamos acá arriba. Eso es porque recuerden que lo que estamos haciendo es agregando dinámicamente este contenido dentro de la etiqueta body. Pues les voy a mostrar esto aquí. Voy a hacer esto un poco más grande con un zoom. Entonces fíjense que aquí lo que hizo es que cada una de esas instrucciones pues está agregando dinámicamente ese texto dentro del body. Entonces si queremos que esto aparezca en un renglón diferente dentro de nuestra página web, pues lo que podemos hacer es justamente usar esta idea de concatenar para pegar una etiqueta dinámicamente, una etiqueta P, y aquí al final le podemos pegar el final de la etiqueta P con un texto. Y todo esto al final lo que va a hacer es que lo va a convertir a una etiqueta de HTML con este texto y con este número. Entonces, si guardo este cambio, pues ya se ve en la página, en un renglón diferente, el texto que queríamos junto con el respectivo número, ¿no? Déjenme, voy a mover esto un poco más a la derecha para que sea más fácil visualizar lo que estamos poniendo aquí en la página y también podamos ver más fácilmente el código. También podemos declarar variables de la siguiente manera. Por ejemplo, podría declarar aquí una variable que sea mes nacimiento. Ese es el nombre de la variable. Este keyword var se usa en JavaScript para declarar variables. Y aquí le puedo decir que esta variable, su valor va a ser igual a, por ejemplo, el mes 7, ¿no? Que es un número. Entonces ahí estoy declarando simplemente una variable con ese valor. También podría declarar otra variable que sea, por ejemplo, nombre, y que tenga una cadena de texto que por ejemplo podría ser Homero Simpson, y podría declarar también pues otra variable que fuera también otra cadena, por ejemplo poner domicilio y que diga avenida siempre viva.
Entonces son variables que cada una está guardando un respectivo valor. Es posible también declarar en JavaScript una variable sin incluir este keyword bar. Si remueven este keyword bar, esta es una declaración válida de una variable. Sin embargo, no les recomiendo que remuevan ese keyword porque hay una cierta cuestión técnica en la que ahorita no voy a entrar ahí a detalle. Pero el punto es que si omiten ese keyword pueden tener más adelante errores que son muy difíciles de depurar. Es muy difícil darse cuenta dónde está ocurriendo el error por cuestiones tan básicas y simples por no haber incluido un keyword bar. Entonces, para que no tengan problemas, yo les recomiendo que siempre pongan el keyword bar cuando declaren sus variables. Y bueno, aquí ya que tenemos declaradas estas variables, podemos justamente usar los comandos que ya sabemos de document_write para imprimir el valor de esas variables. Por ejemplo, aquí podría decir que quiero que imprima el nombre de esta variable. Que tengo en lo que tiene actualmente esta variable, nombre, quiero imprimirlo. Entonces, por ejemplo, aquí podría poner nombre del personaje. Esto es un texto y lo que voy a hacer aquí es que le voy a concatenar el contenido de la variable, que en este caso es la variable nombre. Entonces, si se fijan, también además de poder concatenar números, podemos concatenar otras variables y el contenido de eso se va a desplegar en pantalla. Entonces voy a guardar este cambio y si se fijan, aquí ya me está apareciendo el nombre del personaje, Homero Simpson. Esto es algo bastante útil, por ejemplo, para poder ir desplegando el contenido de las variables, pero también podemos usar otro comando que justamente se llama prompt para recibir información del usuario. Es algo así equivalente al scanf que seguramente algunos de ustedes ya habrán usado en un curso básico de programación. Entonces podemos utilizar este comando prompt para que nos muestre un mensaje en pantalla, por ejemplo, ingresa saludo. Y ese saludo lo vamos a ver, bueno, nos va a mostrar este texto de ingresa saludo aquí en esta ventana y aquí yo puedo poner cualquier texto. El detalle aquí es que cuando yo le doy a aceptar, ese texto que metí se pierde porque no hay ningún lado en que lo estemos guardando. Para guardar ese mensaje lo que podemos hacer es que aquí en el comando prompt justamente lo que hace es que lo que ingresa el usuario lo va a regresar y lo podemos guardar en una variable de la siguiente manera. Podemos poner, por ejemplo, var saludo y esto va a ser igual a lo que nos regrese el prompt. Entonces de esa manera pues ya estamos guardando el saludo que nos está regresando, lo que que está ingresando el usuario. Y también pues podemos imprimir en pantalla este saludo con un write y aquí puedo poner en una nueva etiqueta p, puedo poner saludo del usuario, dos puntos, y aquí voy a concatenar el contenido de la variable saludo y voy a terminar esto con el final de la etiqueta p para que todo esto nos aparezca en un nuevo renglón. Entonces voy a guardar estos cambios para que se refresque la página. Bueno, aquí tengo que cancelar este mensaje y volver a cargar la página. Estos prompts son un poco latosos en ese sentido porque no dejan cargar automáticamente aquí la extensión, el plugin de Live Reload, de Live Server no funciona si está un prompt de estos. Pero bueno, aquí yo ya la cancelé el prompt, voy a volver a cargar la página. Eso ya va a refrescar el contenido de la página con este último código que puse. Y ahora sí voy a poner aquí hola mundo, voy a darle en aceptar. Y entonces fíjense que aquí me dice saludo del usuario, hola mundo. Entonces ya pasó esto de que está recibiendo información y la estamos desplegando en pantalla. También aquí ya nada más para finalizar este video. Es importante notar que este mismo editor nos va a sugerir errores, nos va a sugerir dónde hay errores cuando nosotros nos equivoquemos en el código. Por ejemplo, esta variable que estoy poniendo aquí, que es un nombre, que es un texto, no es válido poner textos si no están en dos comillas dobles. Entonces, por ejemplo, si yo nada más pongo una comilla, esto sería un error porque estoy declarando una cadena que no estoy terminando correctamente la cadena, no le estoy poniendo aquí sus comillas dobles. Y si se fijan aquí el editor, no sé si lo alcancen a ver, pero aquí me marca una línea, ahí está esa línea. Si yo pongo el ratón encima me va a decir que tengo una cadena que no está terminada. Entonces este editor de Visual Studio Code pues tiene esto de que detecta en su código de JavaScript los errores, pero aún incluso si no estuvieran usando este editor, ustedes pueden usar en esta herramienta de inspección de código también pueden detectar los errores de código. Por ejemplo, si yo guardo esto aquí, este archivo lo voy a guardar, lo que va a ocurrir aquí es que en el navegador va a tener que cargar
este contenido otra vez, y al cargar ese contenido pues va a ocurrir un error cuando quiera ejecutar esta instrucción, esta línea de aquí. Aquí si se fijan ya me marcó un tachecito. Voy a poner en pantalla completa para que puedan verlo mejor. Me marcó un tachecito y yo puedo ver los errores que son de JavaScript, los puedo ver aquí en la pestaña de consola. Aquí si se fijan me dice que hay un error, que me dice que no hay un token que no entiende, y me está diciendo que esto está ocurriendo en la línea 23 de mi código. Si yo le doy clic aquí, lo que va a hacer es que me va a desplegar el HTML que intentó cargar el navegador, y aquí me dice que aquí está ocurriendo en esta parte un error. Entonces de esa manera también pueden depurar fácilmente su código para ver en qué parte del JavaScript está ocurriendo algún error, ya sea que usen directamente la herramienta que viene en el navegador o que usen directamente aquí su editor. Entonces voy a corregir el error poniendo comillas dobles de nuevo como estaba, y eso pues ya va a corregir el error. Si se fijan aquí ya carga bien la página. Es tan importante que noten que cuando ocurre un error de JavaScript, eso puede hacer que toda su página no se cargue. Si se fijan hace rato que había el error, la página no cargó ninguno de los textos que habíamos programado. Entonces hay que tener cuidado con esos errores de JavaScript porque pueden detener toda la ejecución de la página en ciertos casos. Y bueno, creo que esto es como parte de esta introducción de lo más básico de JavaScript. Ya les comenté todo esto que viene en las diapositivas, todo lo que les comenté viene aquí resumido en las diapositivas. También algo que es importante remarcar es que las variables, los nombres de las variables pueden tener nombres tan peculiares como estos. Es válido definir una variable cuyo nombre sea pesitos, que sea este símbolo de pesos. Es decir, sería válido poner una variable que sea var pesitos igual a hola, en texto de aquí. Entonces aquí vamos a poner un comentario que sea este es una declaración de variable válida. Uy, no apagué mi celular, disculpen, está ahorita sonando. Déjenme, lo voy a pausar tantito. Ya disculpen, se me olvidó apagar mi celular. Bueno, ponerlo en modo de silencio y ahorita me estaban llegando unos mensajes. Pero bueno, entonces estábamos diciendo que esta variable es el nombre de una variable válida, poner nada más el símbolo de pesos, y aquí le estoy diciendo que esta variable contiene el texto hola. Es una declaración un poco extraña, pero hay algunas librerías, por ejemplo hay una librería que se llama jQuery que justamente usa una variable que se llama así, es pesos, así es el símbolo de pesos, y la usa para implementar varias cosas de la librería. Es también inválido tener una variable que solamente tenga un guión bajo, o que tenga por ejemplo guión bajo y el nombre de una variable. No es válido usar nombres de variables que sean parte de palabras reservadas del lenguaje de JavaScript. Esta tablita resume algunas de estas palabras reservadas. Por ejemplo, no pueden usar la palabra import para definir una variable, el nombre de una variable, porque justamente este es el nombre de una palabra reservada del lenguaje. También hay, también hay palabras reservadas que son parte de ECMAScript. ECMAScript pues tiene estas tablas, esta es una tabla que tiene algunas de estas palabras reservadas, y también tenemos otras palabras que están reservadas para el uso futuro del lenguaje que están en esta tablita de aquí. Entonces si ustedes declaran sus variables, pues nada más tienen que tener cuidado de que no sean los nombres no sean alguno de estos que les acabo de mostrar en estas tablitas. Y bueno, ya les mostré cómo funciona el comando prompt, y ya nada más para terminar este video, es importante que noten que el comando prompt y el document write son parte del API de JavaScript para la vista. Es decir, acuérdense que les comentaba al principio que JavaScript como tal es un lenguaje, pero hay un conjunto de librerías y funciones que solamente funcionan en la vista, es decir, en el desarrollo de la página web. Ahorita hemos visto como aspectos muy básicos de JavaScript, pero por ejemplo este comando de document write no lo podrían utilizar si ustedes quieren usar este mismo comando del lado del servidor. Es decir, como les comentaba al principio, ustedes pueden usar JavaScript también para programar el backend, lo que está ocurriendo del lado del servidor. Y en ese caso no podrían utilizar el document write porque este es un comando que es específico para la vista. Nosotros en particular vamos a utilizar para el backend no JavaScript, sino vamos a utilizar otro lenguaje que es Java tal cual. Para la vista vamos a estar utilizando pues esta combinación de HTML, CSS y JavaScript. Y en particular pues necesitamos aprender un poco más acerca del lenguaje, entonces vamos a ver en otros videos algunas cuestiones básicas de programación funcional.